Estaban de pie en la sala de mi casa, mis 2 hijos, frente a mí. No gritaban, no lloraban, pero sus miradas, esas miradas pesaban más que cualquier palabra. Yo estaba sentada en el sillón, con las manos cruzadas sobre las piernas, como si hubiera hecho algo imperdonable. El silencio era tan espeso que podía escucharse el reloj de la pared marcando cada segundo, como si el tiempo también me estuviera juzgando. Javier fue el primero en hablar. Su voz era fría, contenida, como si ya hubiera decidido lo que yo era antes de escucharme. ¿Cómo pudiste darle tu casa a una desconocida y nunca llamarnos? No supe qué responder. No porque no tuviera una explicación, sino porque entendí que en ese momento ninguna respuesta iba a ser suficiente. Camila cruzó los brazos, respiró hondo y desvió la mirada, como si le doliera más admitir lo que sentía que decirlo en voz alta. No parecía enojada, parecía decepcionada, y eso dolía mucho más. Yo abrí la boca para explicar, para contarles que no fue un impulso, que no fue locura, que no fue abandono, pero me detuve, porque en ese instante entendí algo terrible. Ellos no estaban enojados por la casa, no era por las llaves, no era por la mujer, no era por el bebé, estaban enojados porque nunca me habían visto de verdad, nunca habían visto mis noches en silencio, nunca habían visto el miedo que aprendí a esconder, nunca habían visto lo sola que me sentí mientras ellos hacían su vida. Para ellos yo siempre fui la fuerte, la que podía sola, la que no necesitaba nada. Y quizás por eso, cuando finalmente hice algo por mí, cuando abrí la puerta de mi casa y de mi vida a alguien que no era familia, se sintió como una traición. Yo los miré a los dos y pensé algo que nunca me había permitido pensar. Tal vez el problema no fue que yo eligiera a una extraña, tal vez el problema fue que ellos nunca me eligieron a mí. Si estás viendo esto y alguna vez sentiste que diste todo por tu familia y aún así te quedaste sola, quédate conmigo. Esta historia también es tuya. Siempre fui la fuerte. No porque fuera valiente, ni porque me sintiera preparada, sino porque alguien tenía que serlo. Y cuando miré a mis 2 hijos, después de que su padre murió, entendí que ese alguien iba a ser yo. Mi esposo falleció cuando Javier tenía 15 años y Camila apenas 13. Fue de repente. Una mañana salió a trabajar y nunca volvió. No hubo despedidas, no hubo tiempo para prepararnos, solo un golpe seco que partió nuestra vida en 2. Recuerdo el día del funeral con una claridad dolorosa. La gente me abrazaba, me decía que lo sentía, que fuera fuerte por mis hijos, y yo asentía, como si la fuerza fuera una decisión consciente que pudiera tomarse con solo apretar los dientes. Desde ese día aprendí algo que se volvió una regla silenciosa en mi vida: no llorar frente a ellos. Lloraba en el baño, con la puerta cerrada, lloraba de madrugada, cuando ya estaban dormidos. Lloraba en la regadera, dejando que el ruido del agua cubriera los sollozos. Pero frente a ellos, nunca. Frente a ellos, yo estaba bien, siempre bien. No fue algo que me pidieran. Nunca me dijeron, mamá, no llores. Nunca me exigieron que fuera fuerte. Fui yo la que decidió que mis hijos no cargarían con mi dolor, sin darme cuenta de que al hacer eso, los estaba cargando con algo distinto, con la idea de que las emociones se esconden, de que el dolor se traga, de que pedir ayuda es una debilidad. Me convertí en la madre que podía con todo, trabajé horas extra, aprendí a estirar el dinero, a hacer que un sueldo alcanzara para comida, escuela, ropa, libros. Nunca dije que estaba cansada, nunca dije que tenía miedo, nunca dije que había noches en las que me preguntaba si realmente iba a lograrlo. Cuando había problemas, los resolvía sola. Cuando faltaba algo, me las arreglaba. Cuando estaba enferma, me levantaba igual. No quería molestar, no quería preocupar, no quería ser una carga. Ese fue otro hábito que se quedó conmigo para siempre. No hacer ruido, no pedir, no incomodar. Si alguno de ellos tenía un problema, yo estaba ahí. Si necesitaban algo, yo respondía. Pero cuando se trataba de mí, hacía silencio. Pensé que eso era amor. Pensé que protegerlos significaba desaparecer un poco como persona para ser solo madre. Con los años, esa imagen se solidificó. Mamá siempre puede, mamá siempre sabe qué hacer, mamá no se quiebra. Y ellos crecieron con esa idea, no porque fueran crueles, sino porque yo se las enseñé.
cada vez que decía no pasa nada cuando sí pasaba, cada vez que sonreía cuando por dentro me estaba cayendo a pedazos, cada vez que minimizaba mi cansancio, mi tristeza, mi soledad. Recuerdo una noche en particular. Camila tenía 16 años y estaba pasando por una ruptura. Lloraba desconsolada en su habitación, me senté a su lado, la abracé y le dije que todo iba a estar bien, que el dolor pasaba, que la vida seguía. Ella me miró con los ojos hinchados y me dijo: «Mamá, ¿tú alguna vez te sientes triste?». La pregunta me tomó por sorpresa. Por un segundo estuve a punto de decirle la verdad. Estuve a punto de decirle que sí, que había días en los que apenas podía respirar del dolor. Pero sonreí. Le dije: «Claro que no, hija. Yo soy fuerte». Ella asintió. Y ahí, sin saberlo, planté otra semilla. El tiempo pasó. Mis hijos se hicieron adultos. Se fueron de casa. Construyeron sus vidas. Y yo seguí siendo la fuerte, incluso cuando ya no había nadie a quien proteger de mi tristeza. Cuando dejaron de llamarme tan seguido, pensé que era normal. Cuando las visitas se hicieron escasas, me dije que estaban ocupados. Cuando las conversaciones se volvieron superficiales, asumí que así era la vida adulta. Nunca reclamé, nunca pregunté, nunca dije los extraño, porque no quería parecer necesitada, porque no quería incomodar, porque siempre fui la fuerte. Pero la fortaleza tiene un costo, y el mío fue la invisibilidad. Ellos no sabían cuándo me sentía sola, porque nunca se los mostré. No sabían cuándo me dolía su distancia, porque nunca lo dije. No sabían que había días en los que el silencio de la casa pesaba más que cualquier problema económico de aquellos años difíciles. Para ellos, yo estaba bien. Siempre lo había estado. Y quizás por eso, cuando años después tomé una decisión que no encajaba con esa imagen, cuando dejé entrar a alguien más en mi vida, se sintió como si hubiera roto un contrato que nunca firmamos, pero que yo misma escribí. A veces me pregunto si ser fuerte todo el tiempo también puede destruir una familia. Si al no mostrar nuestras grietas, enseñamos a los demás a no mirar. Si al no pedir nunca, acostumbramos a quienes amamos a no dar. No lo sé. Pero lo que sí sé es que esa fuerza, la que tanto me enorgulleció durante años, fue también la que me dejó sola sin que nadie se diera cuenta. El día que perdí el autobús no parecía importante. Era solo un retraso, un contratiempo más de esos que uno aprende a aceptar cuando ya ha vivido lo suficiente. Llegué a la terminal con el tiempo justo, cargando una bolsa pequeña y mis pensamientos de siempre, y aún así no fue suficiente. Vi cómo el autobús se alejaba lentamente, como si no tuviera ninguna prisa por dejarme atrás. Me quedé de pie unos segundos, mirando el andén vacío, con esa sensación incómoda de haber llegado tarde a algo que ya no iba a volver. Fui a la ventanilla y me dijeron que el siguiente salía hasta la mañana siguiente. Asentí sin discutir. No tenía a quién llamar para quejarme ni a quién apurar. Así que me senté a esperar. El terminal estaba lleno de gente, pero al mismo tiempo se sentía terriblemente solo. Personas yendo y viniendo, anuncios por los altavoces, el olor a café recalentado. Yo me senté en una de las bancas de metal, con las manos sobre el bolso, observando sin realmente mirar a nadie. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada unos metros más allá, en una esquina, como si tratara de ocupar el menor espacio posible. Era joven, muy joven, no más de 25 o 26 años. En sus brazos sostenía a un bebé envuelto en una manta demasiado delgada para el frío del lugar. El bebé dormía, con la cara relajada, ajeno al cansancio que se reflejaba en el cuerpo de su madre. Ella no lloraba, no pedía ayuda, no hablaba con nadie, solo estaba ahí, meciendo suavemente al bebé, con la mirada perdida en algún punto del suelo. Sus ojos estaban cansados. No era solo falta de sueño. Era ese cansancio profundo que viene de cargar demasiado tiempo con cosas que nadie ve. No sé cuánto tiempo la observé. No fue curiosidad, fue reconocimiento. Había algo en su silencio que me resultaba familiar. Esa manera de estar rodeada de gente y aún así sentirse completamente sola. Esa forma de sostenerse entera cuando por dentro ya no queda mucho. Otros pasaban frente a ella y desviaban la mirada. Algunos la miraban rápido, incómodos, como si su presencia les recordara algo que preferían no pensar. Yo no aparté la vista,
no porque fuera valiente, sino porque no podía. Era como verme a mí misma en otro tiempo, en otro cuerpo. No me acerqué de inmediato. Me quedé sentada, escuchando el ruido del terminal, sintiendo el paso lento de los minutos. El bebé se movió un poco y ella ajustó la manta con cuidado, como si ese gesto fuera lo único que aún podía controlar. No sabía su historia, no sabía su nombre, no sabía nada de ella, y aún así sentía que la conocía. Había estado sentada muchas veces así, no en un terminal tal vez, pero en la vida, esperando, aguantando, haciéndome pequeña para no estorbar, convenciéndome de que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Me levanté sin pensarlo demasiado. No fue una decisión razonada, fue más bien una respuesta. Caminé despacio hasta donde estaba, cuidando de no invadir su espacio. Cuando notó mi presencia, levantó la vista con desconfianza. Sus brazos se tensaron un poco alrededor del bebé, como si se preparara para protegerlo. «Hola», le dije en voz baja. No sabía qué más decir. Ella me miró unos segundos antes de responder. «Hola». No hubo explicaciones. No hubo historias largas. No le pregunté por qué estaba ahí ni desde cuándo. No le ofrecí soluciones. Solo me senté a su lado, dejando un pequeño espacio entre nosotras. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era incómodo, era compartido. El bebé respiraba con un ritmo tranquilo. Ella lo mecía casi imperceptiblemente. Yo miraba mis manos, arrugadas, marcadas por los años, y pensé en lo diferentes que éramos por fuera, en la edad, en el cuerpo, en la vida. Y aún así, había algo que nos igualaba. Dos mujeres solas, esperando, dos mujeres acostumbradas a no pedir, dos mujeres sosteniéndose para no caer. No hablamos de su pasado. No me contó cómo había llegado ahí, yo tampoco le hablé del mío. No hizo falta. A veces, las historias se reconocen sin palabras. En ese momento no sabía que ese encuentro iba a cambiar mi vida. No sabía que perder ese autobús iba a ser lo más importante que me pasaría en mucho tiempo. Solo sabía que, por primera vez en años, no me sentía completamente invisible, y ella tampoco. Nos quedamos ahí, sentadas en el terminal, compartiendo un silencio que, sin decir nada, lo decía todo. No fue lástima lo que me hizo quedarme sentada a su lado. Si hubiera sido lástima, me habría ido rápido. Habría dejado unas monedas o unas palabras amables y habría seguido con mi vida. Pero no hice eso. Me quedé. Porque lo que vi en sus ojos no era algo que provocara pena. Era algo que yo conocía demasiado bien. Pasaron varios minutos antes de que dijera algo más. El ruido del terminal seguía ahí, constante, pero entre nosotras parecía haberse formado una burbuja silenciosa. En algún momento, el bebé se movió inquieto y ella suspiró con cansancio. «Está hambrienta», dijo casi en un susurro, más para sí misma que para mí. «¿Desde cuándo están aquí?», pregunté con cuidado, sin querer que sonara interrogatorio. «Desde ayer en la noche», no dijo más, no se quejó, no dramatizó. Esa forma de responder, corta, contenida, me confirmó lo que ya intuía. No estaba buscando compasión, solo estaba sobreviviendo. Poco a poco, como si cada palabra le costara energía, empezó a contarme pequeñas cosas, no una historia completa, solo fragmentos, que había estado moviéndose de un lugar a otro, que a veces alguien le prestaba un sofá, que otras noches dormía donde podía, que hacía trabajos pequeños, lo que saliera, limpiando, cuidando niños, ayudando en tiendas, lo decía sin vergüenza, pero con una honestidad que dolía. «No tengo un lugar fijo ahora mismo», dijo, «solo hasta que junte un poco más». Yo asentí, como si eso fuera algo común, como si no me estuviera apretando el pecho escucharla. Miré al bebé, tan tranquilo en sus brazos, y pensé en mis hijos cuando eran pequeños, en lo frágil que se siente todo cuando tienes a alguien que depende completamente de ti y el mundo no te da tregua. Dentro de mí comenzó una conversación silenciosa que ya conocía bien. «Esto no es prudente», me dije. «No conoces a esta muchacha, no sabes nada de su pasado, no sabes en qué te estás metiendo». Esa voz era lógica, responsable, la misma que me había acompañado toda la vida. Pero había otra. «Tampoco es indiferente», respondió algo más profundo. «No es lo mismo ver y no mirar. No es lo mismo seguir de largo».
Me levanté para comprar algo de comer. Regresé con un café para mí y algo caliente para ella. Me dio las gracias con una sonrisa tímida, como si ese gesto fuera más de lo que estaba acostumbrada a recibir. Mientras comía, el color regresó un poco a su rostro. El bebé abrió los ojos y me miró por primera vez. Sus ojos eran grandes, atentos, como si intentara entender quién era yo. Sentí algo extraño en el pecho. No tristeza, no miedo. Algo parecido a una responsabilidad que no pesaba, pero tampoco se podía ignorar. «Me llamo Rosa», dije finalmente. «Elena», respondió ella. Su voz se suavizó al decir su nombre, como si al pronunciarlo se permitiera existir un poco más. No fue una decisión inmediata, no fue impulsiva, aunque después muchos lo verían así. Fue una suma de silencios, de miradas, de cosas no dichas que pesaban más que cualquier argumento en contra. «Tengo una casa cerca del mar», dije sin mirarla directamente. «¿Está vacía ahora mismo?» Ella se tensó. Pude sentirlo sin verla. «No, no puedo aceptar eso», dijo rápido. «No me conoce». «Por eso mismo», respondí. «Está vacía. Y usted necesita un lugar seguro para su hija». El silencio volvió, más largo esta vez. Elena bajó la mirada y apretó un poco más al bebé contra su pecho. Vi cómo luchaba internamente, cómo el orgullo y la necesidad se enfrentaban en su expresión. «Sería solo por un tiempo», añadí. «Hasta que pueda estabilizarse, no es para siempre». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegaron a caer. Asintió despacio, como si temiera que al hacerlo muy rápido, todo desapareciera. «No sé cómo agradecerle», dijo. «No me agradezca», respondí. «Solo cuide el lugar y cuídese usted». Cuando le entregué las llaves, sentí una mezcla de calma y miedo. Calma porque sabía que estaba haciendo algo correcto, aunque no supiera explicarlo. Miedo porque estaba rompiendo una regla que había seguido toda mi vida. No involucrarme, no arriesgar, no salir del papel de la mujer prudente. Esa noche, antes de irme, pensé en mis hijos. Pensé en llamarlos, pensé en explicarles, y no lo hice, no porque quisiera engañarlos, no porque sintiera culpa, sino porque, por primera vez, tomé una decisión sin pedir permiso. Les dije a mí misma que no era necesario, que no era su asunto, que yo podía manejarlo, y así fue, como guardé ese secreto. Una casa, una mujer joven, un bebé y una decisión que, aunque silenciosa, cambiaría todo. Mientras caminaba hacia la salida del terminal, con el sonido lejano del mar ya en mi memoria, entendí algo con claridad. No había ayudado a Elena por lástima, la había ayudado porque, al mirarla, me había reconocido a mí misma. Me fui pensando que serían solo 3 meses. Eso fue lo que les dije a todos, a la poca gente que todavía preguntaba por mí, a mí misma. 3 meses para cuidar a un familiar enfermo, para acompañar, para estar presente. 3 meses y volvería a casa, al mar, a la rutina silenciosa que ya conocía, pero la vida no suele respetar los planes sencillos. Los días comenzaron a alargarse. Primero fue una complicación inesperada, luego otra, una noche más en el hospital, una semana más de observación. Después vinieron los retrasos, los trámites, el cansancio que se acumulaba sin pedir permiso. Cuando me di cuenta, los 3 meses ya no eran una promesa, eran un recuerdo. 5 meses lejos de mi casa. Al principio pensaba en Elena todos los días. Me preguntaba si se estaría adaptando, si la bebé estaría bien, si la casa estaría en orden, no desde la desconfianza, sino desde la responsabilidad. Le había entregado mis llaves. Le había abierto un espacio que durante años ni siquiera mis hijos habían ocupado del todo. Intenté llamarla la primera semana. No hubo respuesta. Pensé que tal vez estaba trabajando, que el teléfono no tenía señal. No me preocupé demasiado. Siempre fui de darle tiempo a las cosas. Volví a llamar la segunda semana. Nada. La tercera. Silencio. Ahí empezó a crecer algo dentro de mí que no supe nombrar al principio. No era miedo exactamente, tampoco arrepentimiento. Era una inquietud lenta, persistente, como una gotera invisible. ¿Estaría bien? ¿Estaría cuidando la casa? ¿Habría sido demasiado ingenua? Y debajo de todas esas preguntas había otra, más profunda, más incómoda. ¿Había hecho algo bien por primera vez sin pedir permiso a mis hijos? Ese pensamiento me sorprendió. No porque fuera nuevo,
sino porque nunca antes me había permitido formularlo así. Toda mi vida había estado marcada por decisiones tomadas en función de otros, de mis hijos, de lo que era correcto, de lo que se esperaba de mí. Esta vez había sido distinto. Esta vez decidí yo. Y esa libertad tenía un precio, la incertidumbre. Las noches eran lo peor. Me acostaba cansada, con el cuerpo pesado, pero la mente despierta. Pensaba en la casa, en las ventanas, en el jardín, en las fotos guardadas en cajas, en los recuerdos que había dejado atrás. Pensaba en Elena durmiendo ahí, en una cama que no era suya, bajo un techo que no le pertenecía. Había días en los que me decía que había sido una locura, que a mi edad no estaba para riesgos, que debía haber sido más prudente, que mis hijos, si lo supieran, dirían que había perdido el juicio, y había otros días en los que, inexplicablemente, sentía paz, como si algo, aunque no pudiera verlo, estuviera exactamente donde debía estar. Intenté no hablar del tema con nadie, no porque fuera un secreto vergonzoso, sino porque no quería escuchar opiniones. No quería que alguien sembrara dudas que ya tenía de sobra. Me limité a seguir cuidando, a cumplir, a hacer lo que siempre había hecho, aguantar. Con el paso de las semanas, la ausencia de noticias comenzó a pesar más. Ya no era solo preocupación por la casa, era la sensación de haber lanzado algo al vacío y no saber si había caído en un lugar seguro o no. A veces me sorprendía pensando en mis hijos, en si debía haberlos llamado, en si debía haberles contado. Pero cada vez que imaginaba sus reacciones, la conversación se cerraba sola. Sabía lo que dirían, sabía las preguntas, sabía el tono. Y siendo honesta, también sabía algo más. No quería justificarme. Por primera vez en mucho tiempo, no quería explicar mis decisiones. No quería defenderlas. No quería que alguien más las validara o las invalidara. Quería sostenerlas yo. Eso también era nuevo. Y daba miedo. El 5.º mes llegó sin aviso. Un día miré el calendario y entendí que ya había pasado demasiado tiempo, que no podía seguir postergando el regreso, que necesitaba volver a casa, ver con mis propios ojos qué había pasado, enfrentar las consecuencias, fueran las que fueran. La noche antes de volver, casi no dormí, no por el viaje, sino por todo lo que me esperaba al otro lado. La casa. Elena. Las respuestas que tal vez no tendría, las decisiones que ya no podían deshacerse. Me di cuenta de algo en esa vigilia silenciosa. Mi mayor miedo no era encontrar la casa dañada, ni descubrir que me había equivocado. Mi mayor miedo era confirmar que, por primera vez en mi vida, había hecho algo solo por mí y que nadie lo hubiera notado. Porque si eso era cierto, entonces el silencio de esos 5 meses no hablaba de una mala decisión, hablaba de algo mucho más profundo. Hablaba de lo sola que había estado todo este tiempo, incluso cuando creía estar acompañada. Al amanecer, tomé mi bolso y salí, con el cuerpo cansado, con el corazón lleno de preguntas, y con una certeza que no me abandonaría en todo el camino de regreso. Pasara lo que pasara al abrir esa puerta, ya no podía volver atrás. Volví una mañana temprano, cuando el sol apenas empezaba a calentar el aire. El taxi se detuvo frente a la casa y por un segundo me quedé sentada sin moverme. Miré la fachada como si fuera la de alguien más. Algo era distinto, aunque todavía no sabía qué. Lo primero que noté fue el jardín. Las plantas que yo había dejado descuidadas estaban verdes, vivas, acomodadas. La puerta no tenía polvo. Las ventanas estaban limpias. No era una casa abandonada, era una casa habitada. Pagué al taxista y caminé despacio hasta la entrada. Mis manos temblaban un poco cuando saqué las llaves. Pensé en todos los escenarios posibles, en el desorden, en el abandono, en el arrepentimiento. Pero nada me preparó para lo que sentí cuando empujé la puerta y entré. El aire era distinto. No olía a encierro ni a humedad. Olía a limpio, a algo recién cuidado, a vida. La casa estaba silenciosa, pero no vacía. No era ese silencio frío que yo conocía bien. Era un silencio tranquilo, como el de un lugar donde alguien acaba de salir a comprar pan y va a volver en cualquier momento. Dejé el bolso en el suelo y avancé lentamente. El piso brillaba. Los muebles estaban descubiertos, ordenados, como si alguien los usara todos los días. Las cortinas estaban abiertas, dejando entrar la luz del mar.
Me detuve en medio de la sala, con el corazón acelerado, tratando de entender qué estaba viendo. Entonces los vi, las fotos, mis fotos, las que yo había guardado durante años en cajas, en lo más alto del closet, porque mirarlas me dolía demasiado. Ahí estaban enmarcadas, limpias, colocadas con cuidado sobre una repisa, fotos de mis hijos cuando eran pequeños, de mi esposo, de una vida que yo había intentado mantener a distancia para no sentir. Me acerqué despacio, como si temiera que desaparecieran si las tocaba. Pasé los dedos por uno de los marcos y sentí un nudo en la garganta. Esa casa nunca había tenido fotos en las paredes. Nunca. Yo siempre decía que no era necesario, que no importaba, pero al verlas ahí, entendí algo con una claridad dolorosa. Nunca quise que la casa se sintiera viva, porque yo no me permitía estarlo. Seguí caminando. La cocina estaba ordenada, con cosas que yo no recordaba haber dejado. Una taza sobre la mesa, un paño limpio, detalles pequeños, cotidianos que hablaban de alguien que habitaba ese espacio con respeto. Fue entonces cuando escuché pasos. Me giré y la vi. Elena estaba de pie en el pasillo, con la bebé en brazos, pero no era la misma mujer que había conocido en el terminal. No tenía la mirada perdida, no tenía los hombros caídos, su postura era distinta, más firme, más segura. Sonrió al verme. Señora Rosa, dijo, con una mezcla de nervios y alivio. Pensé que no volvería nunca. Su voz era tranquila. No había miedo en ella, solo una emoción contenida. Yo no pude hablar de inmediato. Me limité a mirar alrededor, a mirarla a ella, al bebé que ya no era tan pequeño. Había crecido. Sus ojos estaban atentos, curiosos. Me observaba como si intentara entender quién era yo. ¿La casa? Dije finalmente. ¿La casa? Elena bajó un poco la mirada. Espero que no esté molesta. Yo solo quería cuidarla. Quería que cuando regresara supiera que no abusé de su confianza. No estoy molesta, respondí. Estoy sorprendida. Y era verdad. No solo por el estado de la casa, sino por lo que sentía dentro. Una mezcla de gratitud, de emoción, de algo parecido a la paz. Nos sentamos en la sala. Elena me contó que había encontrado trabajo. No algo grande ni estable, pero suficiente, que llevaba a la bebé con ella, que había ahorrado un poco, que su intención siempre fue irse en cuanto pudiera. Mientras hablaba, la observaba. Había una dignidad en su manera de expresarse. No se justificaba, no se disculpaba de más. No pedía permiso para existir. Esa mujer ya no era solo alguien que sobrevivía, era alguien que se sostenía. Y entonces entendí algo que me dejó sin aliento. Esa casa, mi casa, nunca se había sentido así conmigo dentro. No porque yo no la quisiera, sino porque nunca me permitía habitarla de verdad. Siempre fue un lugar de paso, un espacio funcional. Dormir, comer, seguir. Elena la había convertido en un hogar porque ella sabía lo que significaba no tener uno. Sentí un cansancio profundo, de esos que no vienen del cuerpo, sino de los años. Me apoyé en el respaldo del sillón y respiré hondo. Elena se levantó enseguida, preocupada, y fue por un vaso de agua. Ese gesto, tan simple, me desarmó. Al beber miré nuevamente la sala, las fotos, la luz, el orden. Todo hablaba de cuidado, de presencia, de algo que yo había creído que no necesitaba. En ese momento supe que el verdadero cambio no estaba solo en Elena, estaba en mí. Porque al abrir esa puerta no solo no reconocí mi casa, no me reconocí a mí misma. Y por primera vez en mucho tiempo, esa sensación no me dio miedo. Nos quedamos sentadas frente a frente en la sala, con la casa en silencio alrededor, como si también estuviera escuchando. La bebé dormía en brazos de Elena, respirando con esa calma que solo tienen los niños cuando se sienten seguros. Yo la observaba mientras acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja, con un gesto automático, maternal, que no parecía aprendido, sino nacido de la necesidad. Había muchas cosas que quería decirle, pero no sabía por dónde empezar. Así que hice algo que casi nunca hacía. Pregunté, ¿por qué confiaste en mí? Dije al fin, podías haberte ido. Podías no haber cuidado nada. Podías haber hecho lo que fuera. Elena levantó la mirada. No respondió de inmediato. Parecía estar buscando las palabras correctas o quizás el valor para decirlas.
Porque usted no me pidió nada a cambio, dijo finalmente. ¿Nadie me había cuidado así antes? La frase cayó entre nosotras con un peso inesperado. Nadie me había cuidado sin pedirme nada a cambio. No lo dijo con reproche, no lo dijo con tristeza. Lo dijo como quien constata un hecho, como quien nombra algo que siempre estuvo ahí, pero nunca se atrevió a decir en voz alta. Me quedé en silencio. Sentí como algo se apretaba en el pecho, no de dolor, sino de reconocimiento. Toda mi vida había hecho cosas por otros, por mis hijos, por mi esposo, por mi familia, por quien lo necesitara, siempre desde la responsabilidad, desde el deber, desde el rol que me tocó. Pero nadie me había dicho nunca algo así. Nadie había puesto en palabras esa forma de cuidado que no exige, que no cobra, que no espera devolución. Elena siguió hablando, con la voz baja, cuidando de no despertar a la bebé. Siempre que alguien me ayudaba, venía con condiciones: que trabajara más horas, que me fuera pronto, que no molestara, que no pidiera demasiado. Con usted fue distinto, usted me vio. Y eso fue suficiente. Tragué saliva. Me di cuenta de que estaba respirando más rápido. Sentí ganas de llorar, pero no lo hice. No todavía. Le pregunté algo que llevaba tiempo rondándome la cabeza. ¿Nunca pensaste que yo podía arrepentirme? Claro que sí, respondió. ¿Todos los días? Pero aún así decidí confiar. Porque cuando alguien te ofrece algo sin pedir nada, lo mínimo que puedes hacer es cuidar eso como si fuera tuyo. Sus palabras me atravesaron. Cuidar como si fuera tuyo. Eso era exactamente lo que había hecho con mi casa, con mis recuerdos, con mi historia, con algo que yo misma había mantenido a distancia durante años. Me recosté en el sillón y dejé que el silencio regresara por unos segundos. Entonces, sin planearlo, sin prepararlo, dije algo que nunca había dicho en voz alta. He estado sola muchos años. Elena me miró con atención, sin sorpresa, como si ya lo supiera. No sola de gente, continué. Siempre hubo alguien alrededor, hijos, vecinos, conocidos, pero sola de verdad, sola en lo importante. Las palabras salieron despacio, pero no se detuvieron. Le hablé de las noches largas, de la casa vacía después de que mis hijos se fueron, de las llamadas cortas, de las visitas cada vez más espaciadas, de cómo me había acostumbrado a no pedir, a no molestar, a no necesitar. Le hablé de cómo había convertido la fortaleza en una armadura, de cómo me protegió durante años, pero también me aisló. Elena no interrumpió, solo escuchó, con esa atención rara que no busca responder, sino comprender. A veces creo que te ayudé porque nadie me estaba ayudando a mí, dije al final, casi en un susurro. No era una confesión cómoda, no me hacía quedar bien, pero era verdad. Ella asintió despacio. A veces damos lo que necesitamos recibir, dijo. Esa frase se quedó conmigo. Miré a la bebé dormida, tan tranquila, tan ajena a todo lo que habíamos dicho. Pensé en mis hijos cuando eran pequeños, en lo mucho que quise protegerlos, en lo poco que me permití ser protegida. Por primera vez entendí que ayudar a Elena no había sido solo un acto de generosidad, había sido un acto de supervivencia emocional, una manera de decirme a mí misma que todavía podía conectar, que todavía podía importar, que todavía podía ser necesaria sin ser invisible. No me sentí culpable por eso, me sentí humana. Elena se levantó con cuidado para acostar a la bebé. Cuando volvió, se sentó frente a mí y me miró con una seriedad tranquila. Gracias por decirme eso, dijo. No todos se atreven. Sonreí apenas. No me sentía valiente, me sentía cansada. Pero era un cansancio distinto, uno que no pesa tanto cuando se comparte. Esa noche, después de que Elena se fue a su habitación, me quedé sola en la sala. Miré las fotos en la pared. Escuché el sonido lejano del mar. Y pensé en una pregunta que no podía dejar de dar vueltas en mi cabeza. ¿Cuántas veces ayudamos a otros porque nadie nos ayuda a nosotros? ¿Cuántas veces damos lo que necesitamos recibir? ¿Cuántas veces confundimos fortaleza con silencio? No tenía respuestas claras, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí acompañada mientras buscaba entenderlas. Esa noche casi no dormí, no porque la casa estuviera distinta, ni porque Elena y la bebé ocuparan una habitación que antes estaba vacía,
sino porque algo dentro de mí había despertado y ya no quería volver a callarse. Pensé en mis hijos. ¿En cuánto tiempo había pasado desde la última vez que hablamos de verdad? No mensajes rápidos, no llamadas por compromiso, hablar de verdad. Al amanecer tomé el teléfono. Lo sostuve unos segundos antes de marcar, como si ese gesto tan simple pesara más que todo lo que había hecho en los últimos meses. Empecé con Camila. Sonó varias veces antes de que contestara. Su voz estaba despierta, pero distante, como si mi llamada hubiera llegado en un mal momento. «Hola, mamá. Hola, hija. Solo quería saber cómo estás». Hubo una pausa breve. Escuché ruido de fondo, teclados, voces, vida. «Bien, ocupada. En una reunión». «¿Pasa algo?» «No», respondí rápido. «Nada urgente. Solo quería escucharte». Otro silencio, más incómodo esta vez. «Mamá, ahora mismo no puedo hablar. ¿Te parece si luego te marco?» «Claro», dije. «No te preocupes». Colgó sin despedirse. No hubo un te quiero. No hubo una pregunta de regreso. Me quedé mirando la pantalla apagada del teléfono, con una sensación familiar en el pecho, esa que no duele de golpe, sino que se instala despacio. Respiré hondo y marqué el otro número. Javier contestó casi de inmediato. Su tono era distinto, más firme, más práctico. «¿Qué pasó, mamá?» «Nada, hijo. Solo llamaba para saber cómo estabas». «Bien, todo en orden». «¿Necesitas algo?» La pregunta no era afectuosa, era funcional, como si yo llamara siempre por una razón concreta, nunca solo por estar. «No», dije, «solo quería hablar contigo un momento». Se escuchó un suspiro al otro lado. «Mamá, estoy saliendo para el trabajo. Dime rápido». Le conté que había vuelto a la casa, que ya estaba de regreso. No mencioné a Elena, no mencioné nada importante, solo lo básico. «Ah, qué bueno», respondió. «¿Y todo bien con la casa?» «Sí, todo bien». Hubo una pausa breve. Luego vino la pregunta que no esperaba escuchar tan pronto, pero que en el fondo sabía que llegaría. «Oye, mamá», y aprovechando, «¿has pensado qué vas a hacer con la casa más adelante?» «Ya sabes, por cualquier cosa. Es importante tener eso claro». Me quedé en silencio unos segundos. No porque no entendiera la pregunta, sino porque entendí todo lo que venía detrás de ella. No hablaba de mí, no preguntaba cómo estaba, no le interesaba saber si me sentía bien después del viaje. Hablaba de la casa, del futuro, de lo que algún día no estaría. «Todavía no he pensado en eso», dije con calma. «Bueno, cuando pueda sería bueno que lo hablemos. Es mejor tener todo en orden». «Claro», respondí. Colgamos poco después, sin reproches, sin discusiones, sin levantar la voz. Y aún así, sentí que algo se rompía. Me quedé sentada en la cocina, con el teléfono en la mano, mirando nada en particular. No estaba enojada, no estaba sorprendida. Estaba confirmando algo que llevaba tiempo temiendo. Mi mayor miedo no era que mis hijos no me quisieran, era que no me necesitaran, o peor aún, que no me vieran. Para Camila yo era una interrupción en su agenda. Para Javier, una situación que había que gestionar. No eran malas personas, no eran hijos crueles. Eran adultos acostumbrados a una madre, que siempre estaba bien, que no pedía, que no reclamaba, que no ocupaba espacio, y yo había construido esa versión de mí durante años. No lloré. Me quedé ahí, en silencio, dejando que la decepción se asentara sin hacer ruido. Pensé en Elena, en cómo me había escuchado sin mirar el reloj, sin apurarse, sin preguntarme qué necesitaba a cambio. Pensé en la ironía de todo eso. Después de un rato, tomé una decisión. Los iba a invitar a venir, no para reclamarles, no para explicarles nada, no para confrontarlos, los iba a invitar sin decir el motivo. Quería ver si venían, quería ver si, sin urgencia, sin excusas, sin herencias de por medio, elegían estar. Llamé primero a Javier. Le dije que me gustaría que viniera a pasar un fin de semana, que necesitaba hablar con ellos. No di detalles. Dudó, pero aceptó, con condiciones de tiempo, con horarios. Aún así, aceptó. Luego llamé a Camila. Al principio puso excusas. El trabajo, la distancia, la falta de tiempo. No insistí, solo dije que me haría ilusión verla, que era importante para mí. Prometió pensarlo.
Colgué y me quedé mirando por la ventana. El mar estaba tranquilo. La casa respiraba de una manera distinta. Yo también. No sabía qué iba a pasar cuando llegaran. No sabía si habría respuestas. No sabía si estaba preparada para lo que pudiera escuchar. Pero sí sabía algo. Por primera vez no estaba pidiendo atención. Estaba ofreciendo presencia. Y si aún así no venían, si aún así no elegían estar, entonces también tendría una respuesta, tal vez no la que quería, pero sí la que necesitaba para dejar de engañarme. Llegaron por la tarde, con pocas horas de diferencia, como si incluso eso estuviera calculado para no coincidir demasiado tiempo. Javier fue el primero. Escuché su coche antes de verlo. Entró con una maleta pequeña, saludó con un beso rápido en la mejilla y miró alrededor de la casa como quien inspecciona un lugar que recuerda, pero ya no siente del todo suyo. Todo se veía distinto, dijo. Asentí. No supe qué responder. Caminó por la sala, tocó el respaldo del sillón, miró las fotos en la pared sin detenerse demasiado en ninguna. Su mirada era atenta, pero no cálida, más bien alerta. ¿Quién vive aquí ahora?, preguntó finalmente. Antes de que pudiera responder, Elena salió de la cocina con la bebé en brazos. Se detuvo al ver a Javier. No sonrió, no se escondió, solo se quedó ahí, quieta, como si supiera que ese momento no le pertenecía. Buenas tardes, dijo con voz suave. Javier frunció ligeramente el ceño, me miró a mí, luego a ella, luego a la bebé. ¿Y ella quién es?, preguntó. Es Elena, respondí. Está quedándose aquí temporalmente. El silencio cayó pesado. Pude sentir cómo el aire cambiaba. Javier apretó los labios, asintió despacio, como si estuviera procesando algo que no le gustaba. ¿Temporalmente?, repitió. Elena bajó la mirada y dio un paso atrás, colocándose casi instintivamente a un lado, como si quisiera desaparecer de la escena. Ese gesto me dolió más de lo que esperaba. Poco después llegó Camila. Entró con el teléfono en la mano, todavía hablando con alguien, y colgó al verme. Su abrazo fue más largo que el de su hermano, pero su cuerpo estaba tenso. Notó de inmediato la presencia de Elena. Sus ojos se movieron rápido, evaluando, midiendo. «¿Hola?», dijo Elena otra vez. Camila respondió con un gesto de cabeza. No fue grosera, tampoco fue amable. Nos sentamos en la sala. Elena se quedó de pie, con la bebé dormida contra su pecho. Yo quería decirle que se sentara, que no tenía que quedarse así, pero algo me lo impidió, tal vez el miedo de empeorar la tensión. La conversación empezó con cosas pequeñas, el viaje, el tráfico, el clima, palabras que no tocaban nada importante, pero debajo de todo eso había algo latiendo, esperando salir. Camila fue la primera en decirlo. «Mamá, no sabíamos que vivía alguien aquí contigo. No vive conmigo», aclaré. «Se está quedando un tiempo. ¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó Javier. Respiré hondo, porque no lo vi necesario. Se miraron entre ellos, esa mirada que compartían cuando eran niños y no estaban de acuerdo conmigo. Sentí que, sin decirlo, ya habían sacado conclusiones. Javier fue directo. «Mamá, esto no es normal. No puedes dejar que una desconocida viva en tu casa así como así». Elena se movió incómoda. Apretó un poco más a la bebé. Yo sentí un calor subir por el pecho, pero mantuve la voz tranquila. «No es una desconocida», dije. «Y esta es mi casa». Eso fue lo que encendió todo. «Mamá, ¿ya no sabes cuidarte?», dijo Javier. La frase me golpeó más fuerte de lo que él imaginó. No levantó la voz, no fue agresivo. Fue dicha con una seguridad que dolía. Como si yo hubiera decidido que yo no era capaz. Me quedé en silencio. Camila evitó mirarme a los ojos. «No es eso», intervino ella. «Solo nos preocupa. Eres mayor. Hay gente que se aprovecha». Miré a Elena. Seguía ahí, en medio, sin defenderse, sin explicarse, sin pedir nada. De pronto me di cuenta de lo sola que debía sentirse en ese instante. Juzgada, sin ser escuchada. Observada como un problema, no como una persona. «Nadie se está aprovechando de mí», dije despacio. «Elena ha cuidado esta casa mejor de lo que yo lo hice durante años». «Eso no cambia nada», respondió Javier.
Mamá, estas cosas se hablan. Somos tus hijos. Sentí algo romperse por dentro, no porque no tuvieran derecho a opinar, sino porque de repente entendí que su preocupación no era por mí, sino por el desorden que yo había creado en la imagen que tenían de su madre. La madre fuerte, la madre controlada, la madre que no se sale del guión, y Elena estaba ahí, rompiendo ese guión con su sola presencia. Elena dio un paso al frente con cuidado. No quiero causar problemas, dijo. Si es necesario, me iré. No, respondí sin pensarlo. No tienes que irte. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Los dos me miraron, sorprendidos. Ella no es el problema, continué. El problema es que ustedes creen que ya no puedo decidir por mí misma. El silencio fue pesado. Nadie respondió de inmediato. Camila respiró hondo, como si quisiera decir algo y no se atreviera. En ese momento entendí que no estaban preparados para verme así, para verme elegir, para verme poner límites, para verme priorizar algo que no los incluía directamente. Elena volvió a hacerse a un lado, casi invisible. Yo la miré y sentí una mezcla de culpa y gratitud. Culpa por haberla puesto en esa situación, gratitud por no haber huido. Esa tarde terminó sin gritos, sin portazos, sin grandes escenas, pero el daño estaba hecho, algo había quedado expuesto, algo que ya no se podía volver a esconder. Cuando se fueron a descansar, me quedé sola en la sala. Miré las fotos en la pared. Pensé en la frase de Javier. Mamá, ya no sabes cuidarte. Tal vez tenía razón en algo, tal vez ya no sabía cuidarme como ellos esperaban, pero por primera vez empezaba a aprender a cuidarme como yo necesitaba. Esa noche casi no hablamos. Cada uno se fue a su habitación con sus propias ideas, sus propias molestias, sus propias certezas mal acomodadas. Yo me quedé sentada un buen rato en la sala, mirando el reflejo de la luz en las paredes, escuchando el sonido constante del mar. Sabía que lo que venía no podía seguir esperando. Hay verdades que, mientras más tiempo se guardan, más peso tienen. A la mañana siguiente los llamé a sentarse conmigo. No fue una orden, fue una invitación. Mi voz sonó tranquila, quizá demasiado tranquila para lo que estaba a punto de decir. Nos sentábamos los tres frente a frente. Elena no estaba. La bebé dormía. Necesitaba este momento a solas con mis hijos. Respiré hondo antes de empezar. Hay algo que no les he contado. Camila levantó la vista de inmediato. Javier se acomodó en la silla, como si se preparara para una conversación incómoda pero manejable. Ninguno imaginaba lo que venía. Hace unos meses fui al médico, continué. No me sentía bien. Un cansancio que no se iba. Dolencias pequeñas que se acumulaban. No entré en detalles técnicos, no era necesario, no quería convertirlo en un discurso médico. Después de varios estudios, me dieron un diagnóstico. Es una condición seria, progresiva. El silencio cayó de golpe. Camila dejó de respirar por un segundo. Javier frunció el ceño. ¿Qué tipo de condición?, preguntó él. Una que no se cura, respondí. Una que avanza, aunque uno haga todo bien. Vi cómo el color se les iba del rostro poco a poco, como si la realidad necesitara unos segundos para alcanzarlos. Los médicos me hablaron de tiempo, dije. No exacto. Nadie puede saberlo con certeza, pero no es mucho. Camila se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera controlarlo. No, dijo en voz baja. No puede ser. Javier se quedó quieto. Demasiado quieto. Esa era su manera de procesar el golpe, cerrarse para no sentirlo todo de golpe. ¿Desde cuándo?, preguntó finalmente. Desde antes de conocer a Elena. La culpa apareció en sus rostros casi de inmediato. Era visible, pesada. Como si todas las llamadas no hechas, todas las visitas pospuestas, todas las excusas se hubieran presentado de golpe para cobrar factura. ¿Por qué no nos dijiste?, dijo Camila con la voz rota. ¿Por qué esperaste tanto? Esa era la pregunta que había evitado durante meses, la que me había hecho a mí misma tantas noches, y ahora tenía que responderla sin esconderme. Porque no quería que volvieran por obligación, dije despacio, no quería que me cuidaran por miedo, no quería convertirme en una carga más en sus vidas. Eso es absurdo, dijo Javier, levantando la voz por primera vez. Somos tus hijos. Lo sé, respondí.
y precisamente por eso. Me incliné un poco hacia adelante. Necesitaba que me miraran. No como madre, no como paciente, como persona. No los llamé para que me cuidaran, dije. Los llamé para que me vieran. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Para que me vieran como alguien que siente, que decide, que se equivoca, que todavía está viva, no como la madre fuerte que siempre puede con todo, no como un problema que hay que resolver. Camila empezó a llorar abiertamente. Se levantó de la silla y dio unos pasos hacia mí, pero se detuvo, como si no supiera si tenía derecho a acercarse. Todo este tiempo, dijo entre sollozos, todo este tiempo y yo pensando que estabas bien. Asentí. Eso fue lo que quise que pensaran durante años. Javier se pasó las manos por el rostro. Su voz salió más baja cuando habló. ¿Y ahora qué esperas de nosotros? Esa pregunta era importante y peligrosa, porque la respuesta podía definirlo todo. No espero sacrificios, dije. No espero que abandonen sus vidas. No espero que sientan culpa. Los miré a los dos. Espero honestidad, presencia real. No visitas por compromiso, no llamadas por lástima. Si van a estar, que sea porque quieren, y si no, necesito saberlo ahora, no cuando ya no pueda escuchar la respuesta. Camila negó con la cabeza llorando. No puedes decir eso, no es justo. La vida no siempre es justa, hija. Pero es real. Javier me miró fijamente. Vi en sus ojos algo que no había visto antes. Miedo. No a perderme. A darse cuenta de que ya me estaba perdiendo desde hacía tiempo. Nos hiciste enfrentarnos a todo de golpe, dijo. No, respondí. La vida lo hizo. Yo solo dejé de esconderlo. El silencio volvió. Pero ya no era tenso. Era denso. Lleno de cosas no dichas que empezaban a pedir espacio. No sé cómo hacer esto, dijo Camila finalmente. No sé cómo estar cerca sin sentir que siempre llego tarde. No tienes que hacerlo perfecto, respondí. Solo tienes que hacerlo real. Ese fue el momento en que entendí algo importante. Decir la verdad no arregla todo. No sana de inmediato, no borra años de distancia, pero abre una puerta que ya no se puede cerrar. Mis hijos estaban en shock, con culpa, con miedo, con preguntas, y yo también. Pero había algo distinto. Por primera vez, no estaba cargando sola con la verdad. Tal vez había esperado demasiado para decirlo. Tal vez ya era tarde para algunas cosas. Pero no era tarde para lo esencial, para ser vista, para ser escuchada, para existir sin esconderme. Y eso, incluso con el tiempo en contra, seguía siendo suficiente. Nos quedamos sentados mucho tiempo después de que dije todo lo que había guardado. Nadie sabía muy bien qué hacer con esa verdad recién puesta sobre la mesa. El mar seguía sonando afuera, constante, indiferente a nuestra incomodidad. Yo esperaba. Por primera vez en años, no sentía la urgencia de llenar el silencio. Fue Camila quien habló primero. Mamá, dijo, con la voz todavía temblorosa, necesito decir algo, pero no quiero que pienses que te estoy atacando. Asentí. No dije nada. Me crucé las manos sobre las piernas y la miré. De verdad la miré. Crecimos con mucha presión, continuó. No porque tú lo dijeras directamente, sino porque siempre sentíamos que teníamos que estar bien, que no podíamos fallar, que no podíamos quejarnos. Javier respiró hondo y se sumó. Cuando papá murió, agregó, tú te volviste invencible. ¿Y nosotros? ¿Nos volvimos responsables de no romperte? Sentí un golpe seco en el pecho, pero no me defendí. No dije que había hecho lo mejor que pude. No dije que no tuve opción. Me quedé ahí, escuchando. Camila bajó la mirada. Siempre sentí que te debía algo. Todo. Cada logro, cada paso, cada decisión. Como si mi vida tuviera que compensar tu sacrificio. Y eso cansa. No porque no te quiera, sino porque nunca sientes que es suficiente. Javier asintió despacio. Yo también, mamá. Cuando te llamaba y me contabas lo cansada que estabas, o todo lo que habías hecho por nosotros, yo no lo escuchaba como amor. Lo escuchaba como una cuenta que seguía creciendo. Cerré los ojos un segundo, no para huir, para sostenerme. Nunca fue mi intención, dije finalmente. Nunca quise que se sintieran así.
Lo sabemos, respondió Camila rápido, pero el efecto fue ese igual. No hubo reproche en su voz, tampoco acusación, solo verdad. Me di cuenta de algo importante en ese momento. Por primera vez, ninguno de nosotros estaba tratando de ganar la conversación. Nadie buscaba tener razón. Nadie estaba contando su dolor para eclipsar el del otro. Estábamos hablando desde el mismo lugar, vulnerables, imperfectos. Cuando éramos niños, continuó Javier, sentíamos que teníamos que ser fuertes por ti, que no podíamos mostrar miedo, que no podíamos estar tristes demasiado tiempo. Yo asentí despacio. Pensé que los estaba protegiendo, dije. Pensé que si me veían firme, ustedes se sentirían seguros. Y tal vez lo hicimos por un tiempo, dijo Camila, pero después aprendimos que sentir era peligroso, que pedir ayuda era fallar. Las palabras se acomodaban solas, como piezas que habían estado desordenadas durante años y por fin encontraban su lugar. ¿Sentí dolor? Sí, pero también algo más suave, más honesto. Lo siento, dije, no como una palabra rápida, sino como una decisión. Lo siento por no haber sabido hacerlo mejor, por no haber pedido ayuda, por haberles enseñado a callar cuando necesitaban hablar. Javier se pasó una mano por el rostro. Nosotros también lo sentimos, mamá, por alejarnos en lugar de decirlo, por hacer de la distancia una solución. Camila se levantó y se sentó frente a mí, en el piso, como cuando era niña. Tomó mis manos. No queremos ser tus salvadores, dijo, pero tampoco queremos seguir siendo visitantes en tu vida. Esa frase me atravesó con una claridad nueva. No necesito salvadores, respondí. Necesito hijos que estén. No siempre, no perfecto, pero de verdad. Javier se inclinó hacia adelante. Entonces, tenemos que cambiar cómo nos hablamos, dijo. Dejar de medir el amor en sacrificios. Dejar de cargar culpas que no nos corresponden. Asentí. Yo también tengo que cambiar, dije. Dejar de hacerme la fuerte todo el tiempo. Decir cuando me duele. Cuando los extraño, sin convertirlo en una deuda. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No pesaba, descansaba. No hubo abrazos inmediatos, no hubo promesas grandilocuentes, no hubo frases bonitas para cerrar el momento. Hubo algo mejor, un acuerdo tácito de intentarlo distinto. Esa conversación no arregló 20 años en una tarde, no borró patrones, ni sanó heridas de golpe, pero abrió un espacio donde antes solo había tensión. Esa noche cenamos juntos. Hablamos de cosas simples, de recuerdos pequeños, de anécdotas que no dolían tanto. Reímos incluso, con esa risa torpe que aparece cuando no estás acostumbrado a sentir alivio. Cuando me fui a dormir, me di cuenta de algo que me conmovió profundamente. Por primera vez, ninguno de nosotros se fue a la cama pensando que había perdido. No hubo vencedores ni víctimas, solo personas intentando entenderse, y entendí que la sanación no llega como un momento espectacular. Llega como una serie de decisiones pequeñas. Escuchar, no defenderse, no huir. La conversación que debimos tener hace 20 años no nos devolvió el tiempo, pero nos dio algo igual de valioso, la posibilidad real de no seguir repitiendo la misma historia. El tiempo pasó, no de golpe, no con milagros, pasó como pasan las cosas reales, despacio, con tropiezos, con días buenos y otros en los que parecía que todo volvía a ser igual. Elena se fue a vivir a su propio lugar unos meses después, no porque yo se lo pidiera, sino porque estaba lista, tenía un trabajo más estable, la bebé ya daba sus primeros pasos y, sobre todo, tenía algo que antes no tenía, confianza. Se fue con un abrazo largo y silencioso, de esos que no necesitan palabras. Y aunque la casa volvió a tener habitaciones vacías, ya no volvió a sentirse sola, mis hijos empezaron a quedarse más tiempo. No siempre, no de manera perfecta, pero más tiempo. Llegaban sin avisar, se quedaban a comer. A veces solo a sentarse conmigo, a mirar el mar, sin hablar. Aprendimos a no llenar cada encuentro de explicaciones ni de culpas, a estar. Yo también cambié. Dejé de fingir que siempre estaba bien. Dejé de medir mi valor en sacrificios. Empecé a decir los extraño sin sentir vergüenza. A decir hoy no puedo. A decir esto me duele. No como reproche, como verdad. Durante mucho tiempo pensé que había elegido a una extraña por encima de mis hijos. Eso fue
lo que ellos creyeron también. Pero con el tiempo entendí algo distinto. No elegí a una extraña, elegí no seguir siendo invisible. Elegí escuchar una parte de mí que había callado durante años. Elegí abrir la puerta cuando siempre la había mantenido cerrada, incluso para mí misma. Aprendí que la familia no es una obligación que se cumple por costumbre, es una elección que se hace todos los días. A veces se elige quedarse, a veces se elige escuchar, a veces se elige volver, incluso cuando da miedo. Nada fue perfecto, nada lo es, pero fue real. Y eso, al final, fue suficiente. Si esta historia te hizo pensar en tu madre, en tus hijos o en ti mismo, deja un comentario. A veces ponerlo en palabras es el primer paso para no seguir cargándolo solo. Tal vez alguien más necesita leerlo. Tal vez alguien necesita saber que no está exagerando, que no está solo, que no es tarde para decir la verdad. Gracias por estar aquí, por escuchar hasta el final. Suscribirte es una forma de no dejar estas historias en silencio.